Buenas tardes, amigos y amigas. Sean como todos los lunes bienvenidos a nuestra cápsula informativa. Como siempre, la abogada Carolina González es quien les habla y hoy vamos a hacer una crítica legislativa a la ley 21.675. Crítica que entiendo puedo formular como actora del sistema, como interviniente en los procesos judiciales, como la experiencia de 15 años de litigar en tribunal de familia y en delitos sexuales a mí me permite hacerlo. Estamos hablando de la ley 21.675, que es una ley nueva que establece viene a definir o a redefinir lo que es la violencia de género en las distintas aristas. Pues bien, si nos remontamos a la época de la pandemia, el año 2020-2021, pudimos presenciar dos grandes juicios que es menester que ustedes traigan a su mente en este momento, traigan a recuerdo, para que puedan entender lo que yo les voy a hablar a continuación. Primero, tuvimos el juicio de Antonia, qué duda cabe, una víctima, donde se realizó un juicio televisado por Zoom, donde se cometió a juicio de quien suscribe por la defensa todos los errores que no se pueden cometer cuando uno asume una defensa de delitos sexuales, que es precisamente entrar a criticar y a juzgar a la víctima en base a estereotipos, y todos lo pudimos ver con el repudio que ese hecho generó. Sin duda cabe una víctima que estuvo mal abordado. Y por otro lado, tuvimos un juicio que, si bien no es de nuestra legislación, sí sirve para efectos de influir acá, que es el juicio de Johnny Depp y Amber Heard, que era una persona con personalidad limítrofe, con un trastorno de personalidad que le atribuía al señor Depp una serie de hechos constitutivos de violencia intrafamiliar, y también pudimos presenciar durante un mes de juicio cómo cada uno de estos hechos se iba cayendo y que no eran más que confabulaciones por parte de la víctima. Ahora bien, tenemos estos dos escenarios que es muy importante que usted lo tenga a la vista. Caso Antonia, una víctima que duda cabe, se dio un tratamiento total y absolutamente inadecuado por la defensa. Y el caso Amber Heard, una mujer con un trastorno de personalidad que pretendió abusar del sistema judicial. Ahora bien, el Ministerio Público, que es quien trabaja con las víctimas, toma conocimiento mucho de estas víctimas con especiales características. ¿Cuáles especiales características? Las víctimas con trastorno de personalidad. ¿Cuál es el efecto de una víctima con trastorno de personalidad? Que genera cuadros micropsicóticos o alucinación. Es decir, que hay hechos que ocurren en su mente que no se condicen con la realidad objetiva de los hechos. Estas personas pueden ser víctimas, sin duda acá, o sea, pueden ser víctimas, pero para ser calificada de tal requiere una evaluación pericial testimonial, y así se los voy a compartir, que es específicamente la página 169 de la guía de evaluación pericial del Ministerio Público, donde hace mucho tiempo ellos se han hecho cargo específicamente de las personalidades borderline. Dice, en el ámbito psicojurídico, la existencia de un diagnóstico de trastorno de personalidad en los testigos, viendo su tipo y gravedad, ha sido objeto de polémica de todas responsabilidades penales y competencias testimoniales. Se ha debatido en torno al trastorno de personalidad límite, borderline, vinculándolo a una posible tendencia a la confabulación y episodios micropsicóticos que pudieran interferir en su capacidad testimonial, toda vez que se vería afectado el enlace de la realidad con la memoria de las vivencias. Es decir, lo que yo les estoy diciendo, ya el Ministerio Público lo sistematizó. Es por eso que cuando estamos frente a una víctima, el Ministerio Público primero es en hacer el desglose respecto a si estamos frente a una víctima con especiales características o no. En tal sentido, es que en el proceso penal es más difícil para las personas borderline poder generar una denuncia calumniosa. No así en el Tribunal de Familia, donde el Tribunal de Familia tiene la obligación de proteger a la víctima y generar todas las estrategias frente al riesgo inminente que pues, genera para esta persona, lo cual implica escucharla, atenderla y llamar a tramitación estos procesos sin este filtro que hace la Fiscalía.
Por lo tanto, ¿qué es lo que se genera? Que en familia se hacen denuncias y estas denuncias son remitidas al Ministerio Público para su investigación, pasando este filtro inicial que se hace el Ministerio Público porque se habla de denuncias de oficio del Tribunal de Familia. Eso en el contexto en el que yo ahora le estoy hablando, ¿ya? Antes de entrar a eso, el contexto actual o actual antes de la ley 21.675. Ahora, para efectos de graficar, si ustedes no se acuerdan de qué le estoy hablando, yo les estoy hablando de ella, doña Amber Heard, quien con esa cara iba al tribunal a acusar al señor Depp de una serie de actos de violencia y que si lo extrapolamos a personas con personalidad limítrofe, con estas caras van al tribunal a decir que su hijo les contó que había sido víctima de abuso sexual, que su hijo le contó que el papá lo había maltratado, que su hijo le contó que el papá lo había amenazado, que su hijo le contó que la pareja, la mamá, la agredía. Con estas mismas caras. Eso es importante que usted lo tenga en consideración. Ahora bien, esto es algo que nosotros como actores intervinientes del sistema conocemos, pero la ley está hecha no por actores del sistema, está hecha por ideologías y no se hacen estas distinciones. Entonces nos llevamos con un primer problema entre los muchos que tiene esta ley, pero nos vamos a enfocar en los problemas que yo considero más graves que tiene esta ley, que en primer término vamos a hablar qué define como violencia de género, que es su artículo 5. Entonces, si nos vamos al artículo 5 de la ley 21.675, establece, es violencia de género cualquier acción u omisión que cause muerte, daño o sufrimiento a la mujer en razón de su género. ¿Qué es sufrimiento? ¿Qué es sufrimiento para una mujer que está con una micropsicosis producto de trastorno de personalidad? ¿Qué definimos por sufrimiento? ¿No te contesté el teléfono, por ejemplo? Y lo más grave, dice, también será considerado violencia de género aquella ejercida contra niños, niñas y adolescentes con el objeto de dañar a su madre o cuidadora. O sea, es violencia que el padre ejerza una acción de cuidado personal, pero no es violencia el hecho de que la madre ejerza una denuncia de violencia intrafamiliar contra el padre o una demanda de suspensión o modificación del régimen para efectos de interferir con su régimen. O sea, acá ya vemos que hay una disparidad. Otro problema que vamos a dar, si ustedes han visto cápsulas anteriores mías, yo les he dicho que tratemos de no judicializar la vida de sus hijos porque estamos frente a un entorno que es agresivo, que va a generar una serie de conflictos frente a la judicialización, incluida la victimización secundaria. ¿Qué hace esta ley? La promueve. Si nos vamos al artículo 34, que se los voy a mostrar, y aquí lo vamos a leer con detención. El artículo 34 establece medidas cautelares especiales frente a situación de riesgo inminente. Ya, recordemos, no estamos hablando de una víctima, no estamos en ese caso de la víctima, víctima Antonia. Estamos en el caso de la víctima Amber Heard, que fue a llorar al tribunal por una situación que ocurrió solo en su cabeza. Entonces, dice, frente a una denuncia, el tribunal, situaciones descritas en el artículo anterior, el tribunal podrá tomar una o más de las siguientes medidas. Uno, acuérdense los números. Uno, obligar a quien agrede a abandonar el hogar común, sin duda. Dos, asegurar la entrega material de los efectos personales de la víctima, que haya oído. Tres, prohibir a quien ejerce violencia acercarse a la víctima y prohibir o restringir su presencia en el hogar común. Cuatro, prohibir o restringir todo tipo de comunicación. ¿A qué se refiere esto? Uno, la antigua salida al hogar común. Dos, o sea, tres, la prohibición de acercamiento. Y cuatro, la prohibición de contacto. Pero aquí está más pormenorizada. Si nos vamos más abajo respecto de esto, es donde se genera el problema, donde dice, si el tribunal decreta alguna de las medidas dispuestas en el número uno, salida al hogar común, 3, prohibición de acercamiento, 4, prohibición de contacto en contra de quien no ejerce el cuidado personal, si el padre no custodio,
de los niños, niñas, niñas, se decretará la suspensión de la relación directa y regular si ya se encuentra establecida. O sea, por el solo hecho de denunciar, inmediatamente va a tener la suspensión del régimen, salvo que existan antecedentes fundados para que esta suspensión no concurra, en el caso cual se deberá proceder a citar audiencia especial al efecto. Es decir, ¿y cuáles son las situaciones de riesgo inminente según esta ley? Situaciones de riesgo inminente que habilitarían al tribunal para adoptar esa medida cuando existan situaciones de riesgo inminente, que haya presión de intimidación, no hay duda, que concurran respecto de quien ejerce violencia, antecedentes tales como drogadicción, alcoholismo, claro, corresponde, una o más denuncias, una o más denuncias, no condena. Estamos frente a esta señora, Amber Heard, que no cumplió una visita y lo acusó de violencia, que a la siguiente visita lo acusó de maltrato y que a la tercera acusó a su pareja de maltrato. Ya tiene 3 violencias. Y por lo tanto, ella a la cuarta que se siente ofendida va a ir y el tribunal se va a ver en la obligación de decretar esta medida. ¿Se dan cuenta de lo grave que es no distinguir y considerar a una víctima como tal sin tener una víctima con especiales características como si la trata el Ministerio Público? Ahora, entonces estamos frente a una persona, va a ir a hacer una denuncia, tribunal va a revisar el sistema, va a ver que hay otro antecedente, inmediatamente prohibición de acercamiento, prohibición de contacto y suspensión de la relación directa y regular. Entonces, ¿qué le queda a ese padre? Porque si nos vamos, uno dice ya, se abrirá una medida de protección, que era la manera que teníamos de regularlo antiguamente, se abría una medida de protección y la medida de protección se discutía, que es lo que probablemente se va a tener que seguir haciendo respecto de las terapias que requieran los niños si fueron expuestos a esta situación o no, pero, pero esta ley no restringe aún más, porque el artículo 11 señala que cuando quien denuncia por hecho de violencia sea quien ejerce el cuidado personal de los hijos comunes y la persona denunciada sea el otro padre y haya sido objeto de la medida cautelar de prohibición de acercamiento respecto de la primera, la fijación de un régimen comunicacional solo podrá regularse por medio del ejercicio de una acción contenciosa, sin que sea posible su regulación por la vía proteccional. Sin que sea posible su regulación por la vía proteccional. ¿Eso qué significa? Caballero, denunciado de violencia intrafamiliar, que ya tenía 2 o 3 denuncias que se habían desestimado, pero que le van a considerar para efecto de suspender. Le van a suspender el régimen, le van a abrir una medida de protección y en esa medida de protección va a seguir sin ver a sus hijos porque va a tener que atravesar un proceso contencioso de delato conocimiento respecto de un cuidado personal. Y además, cuando se decretan medidas cautelares, el tribunal se declara incompetente, que era otra manera que teníamos nosotros de demostrar esta situación en el tribunal, ahora tienen que citar audiencia en el juzgado de garantía. Es decir, este caballero, que probablemente está devastado, que no le dejan ver a sus hijos, va a estar con una causa contenciosa, con una medida de protección, con una denuncia de violencia familiar y con una causa en el juzgado de garantía paralela. ¿Qué persona puede aguantar 4 denuncias, sobre todo si consideramos que probablemente viene con un historial de 7, 8 causas pretéritas? Entonces la ley tiene que necesariamente hacerse cargo de esta situación y ponerles un freno, porque lo que se está haciendo acá es un caldo de cultivo para una serie de vulneraciones que van a terminar repercutiendo en los niños. Porque recuerden, como les dije al inicio de toda esta locución, con estas caras van al tribunal a decir que maltrataron a su hijo, a decir que fueron víctimas de violencia, porque no estamos hablando de víctimas reales, estamos hablando de víctimas con especiales características, víctimas con trastorno de personalidad, víctimas que cuando uno las confronta en el tribunal, y hay muchos se van a reír de los que me han visto, los que han tenido lamentablemente la opción de ver a juicio, aparece esa cara de cuando ya están siendo atacadas en juicio. Ahí ya dejan de ser víctimas. Pero esta persona que todos pudimos ver durante un mes de juicio es una persona limítrofe. Y es lo mismo que nosotros tenemos que ver a diario en el tribunal. Y lamentablemente,
Diagnosticar a una persona con un trastorno de personalidad limítrofe no es fácil ni es barato. Tenemos que incurrir en una serie de peritajes que son bastante caros, que son peritajes de corte específico para detectar una patología de salud mental. Entonces, esta ley funciona, maravilloso, pero hagámoslo en un plano, aterricemos. También consideremos violencia de género aquellas violencias contra el padre, que son la violencia vicaria. También considerémosla. También eventualmente hagamos una distinción, como sí lo hace el Ministerio Público, respecto de las víctimas que tienen ciertas patologías de salud mental, se atenderá al proceso general. No va a ser privilegiado por este proceso privilegiado que tiende a proteger a las víctimas, pero estas víctimas con especiales características no pueden ser favorecidas por este proceso, porque solamente se va a perjudicar al niño, niña o adolescente, quien va a ver a su padre extirpado de la vida producto de una denuncia efectuada por la madre. ¿Saben, amigos? Compártanlo, difundan y que tengan una linda semana.